Hola a todos, buenas noches. Espero que me puedan ver bien y que me escuchen bien. Me da mucho gusto recibirlos a una transmisión más de este martes de charlas jurídicas. Y bueno, pues sean bienvenidos a el fanpage del Instituto Jurídico Atenea, que bueno, pues estamos estrenando nuevamente este foro. Y bueno, pues sean todos bienvenidos. Antes de avanzar, quiero pedirles por favor con todo cariño que me apoyen a compartir el link de esta transmisión para que, bueno, pues más abogados, más estudiantes de derecho y más personas interesadas en este tema, pues puedan escuchar este mensaje tan importante, porque, bueno, déjenme les digo que el día de hoy estamos estrenando el foro con un invitadazo de lujo que ya ahorita van a escuchar ustedes de quién se trata y bueno, el club de fans del maestro Andrés de Anda puede empezar a manifestarse. Ya saben todos que, bueno, pues a través del chat de Facebook Live vamos a llevar a cabo todas las interacciones. Entonces, todo lo que quieran escribirnos lo vamos a leer, se lo vamos a leer a nuestro querido invitado. Entonces, dudas, quejas y reclamaciones en el chat, ya saben. Y bueno, pues antes de avanzar también quiero darles por ahí una invitación, avisos parroquiales. El próximo día 16 y 17 de noviembre vamos a tener a el juez de control, el maestro Irving Michel Fernández García, y nos va a dar un curso sobre ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba material, documental y digital. Entonces, acuérdense que más vale equivocarse en clase y no equivocarse en sus audiencias. Entonces, bueno, pues ahora sí que están cordialmente invitados. Va a ser martes 16, miércoles 17 de noviembre, y el curso va a durar 2 horas cada uno de los 2 días, que es martes y miércoles, de 8 a 10 de la noche. Entonces, el horario está muy accesible para todos los que trabajamos, pues ya estamos en casita a esa hora, los estudiantes pues también ya es una hora en la que pueden tomar clase. Entonces, de 8 a 10 de la noche, martes 16, miércoles 17, viene el juez Irving Michel, y bueno, pues ya saben que también es buenísimo, es una nueva generación de jueces del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. Entonces, acuérdense que más vale equivocarse en sus clases y no en sus audiencias. Entonces, bueno, por ahí invitados a el curso, los que quieran factura, pues ya saben que pueden pedir también su factura, aparten sus lugares porque vamos a limitar el curso precisamente para que, bueno, pues puedan externar sus dudas y el maestro pueda dirigirse directamente con cada uno de los pues estudiantes que tengan por ahí duda con estos temas, ¿ok? Bien, y bueno, pues a partir de este martes, bueno, el siguiente no, porque vamos a tener curso en Atenea, pero después el martes 23, si no me equivoco, vamos a retomar nuevamente los martes de charlas jurídicas. Entonces, es una cita que todos tienen a las 8 de la noche a partir de, bueno, pues de hoy, ¿no? A reserva de la siguiente semana, y luego retomamos que viene por ahí un juez que ya les voy a contar más adelante quién se trata. Y bueno, pues entonces cordialmente invitados, y bueno, pues también los voy a invitar a que se suscriban al canal del Instituto Jurídico Atenea. A partir de mañana lo vamos a inaugurar con esta charla, y vamos a subir 2 charlas más que también tenemos pendientes, que fue la inauguración con la charla del querido doctor Carlos Daza, que fue el homenaje que le hicimos también a través de Instituto Jurídico Atenea. Va a estar ya mañana disponible en el canal que vamos a estrenar. Entonces, bueno, pues de una vez les doy la primicia. Lo estrenamos mañana, entonces ojalá y puedan suscribirse próximamente. Les vamos a poner ahí las redes sociales del Instituto Jurídico Atenea. Ya saben que somos innovación en la enseñanza jurídica. Entonces, bueno, pues esta noche tenemos una súper co-conductora que bueno, pues es familia Atenea y me da mucho gusto recibirla. Fer, por favor, prende cámaras y micrófonos. Hola, Fer, bienvenida al Instituto Jurídico Atenea y gracias por estrenar y pues ser aquí nuestra anfitriona de lujo esta noche. Entonces, bueno, pues ahora sí que le cedo cámaras y micrófonos a mi querida Fer, y ahora sí que pues tienes el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestra Ángela. Voy a presentar a nuestro invitado, el maestro Iván de Anda Juárez, que es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con estudios de maestría en Criminología y Política Criminal por el INACIPE, es maestro y doctor en Juicios Orales y Sistema Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, también cuenta con un máster en Mediación por la Universidad de Barcelona y es experto en Victimología por la Universidad de Sevilla. Es especialista en Derecho de Amparo por la UP con excelencia académica. Es especialista también en Derecho Penal por el Instituto Gigó y la Universidad de Girona. De igual manera, el maestro de Anda Juárez
Es egresado en dogmática penal por la Escuela de Verano de Göttingen, Alemania, y cuenta con certificaciones en juicios orales y sistema acusatorio por diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales. El maestro de Anda Juárez es académico en la Facultad de Derecho de la UNAM, imparte las materias de juicio oral y derecho procesal penal. Es autor del libro Teoría del Delito, una aproximación a sus fundamentos, y coautor del libro Las víctimas en el sistema penal acusatorio. Ha participado en radio, televisión, conferencias y foros con el tema Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Fue director de investigaciones en el Sistema Penal Acusatorio en Delitos Fiscales y Contrabando de la Procuraduría Fiscal de la Federación y actualmente es doctorando por investigación en el INACIPE bajo la línea Responsabilidad de las Personas Jurídicas y se desempeña como asociado en la firma Nazar Nazar y Asociados. Pues ahora sí, le cedo la palabra a nuestro experto y le doy la más cordial bienvenida una vez más. Hola, muchas gracias. No sé si ahí se escucha bien. Un gusto estar aquí en este foro con mi buena amiga Ángela, que respeto mucho jurídicamente y desde luego personalmente, y su espacio me llena de orgullo estar aquí y de gusto saber que está creciendo y que cada vez tiene un mayor impacto en la enseñanza jurídico-penal, porque en realidad creo que nuestro sistema, el sistema acusatorio es un sistema ya relativamente joven, pero sí ha evidenciado esta herramienta del sistema de la oralidad de muchas deficiencias de todos nosotros, me incluyo como partícipes, como operadores del mismo, y el Instituto Atenea es una fuente de conocimiento directo de los propios operadores y de los que han innovado y han abierto las puertas de este sistema de justicia en México. Y bueno, sin más, yo creo que podemos empezar a hablar de nuestro tema, que es un tema muy interesante, por lo menos para mí, yo espero que también para ustedes, que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es un sector en materia penal un tanto, ahora ya no tanto, desconocido, en su momento lo era, incluso para mí cuando yo llegué a este mundo, cuando yo llegué a la Procuraduría Fiscal, en donde pues el mundo fiscal penal y el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues no es un tipo penal que habitualmente veamos materializado y desde luego en defensas o si eres parte del sector público hacendario, pues como persecutor, como órgano persecutor, y es un tipo penal muy complejo que al final de cuentas yo siempre digo en mis pláticas, todos los tipos penales se pueden analizar bajo un elemento del delito que es la tipicidad, y a partir de ello podemos descubrir muchas herramientas tanto para blindar una acusación como para ejercitar una defensa adecuada, dependiendo el sector en el que nos encontremos. Pero bueno, ORPI, ¿no? El famoso ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Digo famoso porque relativamente se ha ido usando como una herramienta, pues no sé si de control social, podría decir Foucault, o de presión, o de un engranaje político, no lo sé, pero en realidad es relativamente ya común que se escuche, por lo menos en medios de comunicación, la persecución de este lavado de dinero, que en realidad lo primero que tengo que decir es que el lavado de dinero, blanqueo de capitales, pues no es la parte delictiva de esta charla. En realidad, el lavado de dinero, el lavado de activos, el blanqueo de capitales, obedece a conceptos inclusive internacionales. Ya veremos más adelante cómo es que ha evolucionado este sector administrativo, persecutor y desde luego también en sede penal. El tipo penal en México no es lavado de dinero. El tipo penal en México no es blanqueo de capitales. El tipo penal en México no es lavado de activos. El tipo penal en México tiene una descripción muy clara, que es la establecida en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, con sus correlativos, esto también es algo que muchas veces no se conoce, con sus correlativos en los códigos penales estatales. ¿Hay operaciones con recursos de procedencia ilícita estatal? Por supuesto que sí. Son simétricos, aunque tienen una clara diferencia. Por ejemplo, no voy a tocar mucho el Código Penal del Distrito Federal, pero en realidad tiene su tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y creo que incluso es más garante que el propio tipo penal establecido en el Código Penal Federal. Y creo que también obedece a la evolución de los cuerpos normativos. El Código Penal del DF
es un ordenamiento normativo de un corte mucho más innovador, reciente y por supuesto garante, en donde este tipo penal no arroja la carga de la prueba al gobernado. Yo sé que me van a decir, oye, la presunción de inocencia y la carga probatoria, en la carga probatoria se permite arrojar la carga de la prueba a los gobernados. Es más, hay un criterio ahí jurisprudencial aislado, orientador, por supuesto, que habla de las cargas dinámicas de la prueba, ¿no? Y que cuando te dice, bueno, pero es que el Ministerio Público no va a poder probar todo. Y cuando tú estableces una postura de defensa, pues bueno, también estás obligado a probarlo, un tanto cercano a los parámetros del derecho civil en donde el que afirma está obligado a probar, ¿no? No sé si pueda ser simétrica esta explicación, pero bueno, existe la carga dinámica de la prueba. Hechos que resultan de imposible comprobación para las fiscalías, se arroja la carga de la prueba a los gobernados perseguidos en sede de investigación. Y bueno, el Código Penal Federal no hace esto. El Código Penal Federal lo que establece es que sí arroja la carga de la prueba conforme lo establece el propio tipo penal. El tipo penal, en alguna de sus definiciones, que también veremos más adelante, señala que se considerarán de origen ilícito los recursos cuando no se pueda acreditar su legítima procedencia. Bueno, ¿quién la tendría que acreditar? Pues el gobernado que está siendo perseguido por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un tipo penal muy interesante, vinculado desde luego con la materia fiscal penal, que también es un gran mundo en esta materia, pero bueno, no es nuestro tema, y nuestro tema hoy es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si nosotros queremos descubrir un poco la evolución de este tipo penal y desde luego de su simétrico en la parte administrativa hacendaria, internacional incluso, tenemos que hablar del lavado de dinero o de activos. ¿Qué es el lavado de dinero o de activos? Pues son estos procesos o conductas mediante la que uno, ordinariamente varios actores, buscan ocultar, encubrir, auxiliar actividades, desde luego, de ocultamiento del origen ilícito de los recursos. ¿Buscando qué? Buscando con ello hacerlos pasar como producto de fuentes legítimas. Se habla, desde luego, en el estudio académico del lavado de dinero, de un proceso de lavado de dinero, con claros fines. Ordinariamente es financiar más crímenes, más conductas delictivas, o obtener ganancias ilícitas para efecto, desde luego, pues de realizar algo básico que se busca con las conductas patrimoniales, obtener un beneficio, obtener ventajas a partir del uso de estos recursos de procedencia ilícita. No es tan fácil ya porque existen cada vez más controles, de los que hablaremos un poco en sede administrativa, que involucran mucho a las entidades financieras, un concepto muy interesante y desde luego muy importante en cuanto al lavado de activos, blanqueo de capitales, que en sede penal, decíamos, se convierte en operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Por qué? Porque desde luego es la denominada cláusula federal, también prevista en el Código Penal Federal. Cuando se utiliza instituciones financieras, desde luego este tipo penal necesariamente se federaliza y entonces será materia de una investigación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de una de sus unidades administrativas muy férreas, muy violentas, la mano de hierro de muchos gobiernos, que es la denominada Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy, con noticias interesantes, o ayer con noticias interesantes, en donde, bueno, el amor lo puede todo, ¿no? Y fue la causa de este movimiento, pues, urgente que se realizó en el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, el proceso de lavado de dinero tiene 3 grandes etapas: introducción, integración y transformación. La introducción es este primer acercamiento, esta primera inclusión de los recursos en los sectores financieros y desde luego buscando que sean incluidos en la economía formal. El segundo de estos pasos es la integración, que es la disolución de estos recursos en la economía formal, que desde luego presuntamente van a ser considerados de fuentes legítimas, ¿no? Desde luego el parámetro de la presunción de inocencia impacta de forma directa en esto de lo que estoy hablando. Y el tercero de estos procesos, la transformación. La transformación es esta serie de conductas que buscan la confusión que se crea con la mezcla de capitales o
con la operación múltiple en el sector financiero, ¿correcto? Este es el proceso de lavado de activos. Bueno, ¿qué ha pasado en el mundo para que tengamos que estudiar hoy en día y platicar hoy en día de este proceso de lavado de activos y su consecuencia penal, que es el delito o tipo penal, para ser más claros, de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Pues en el mundo, pues desde luego conocemos los innumerables problemas de delincuencia, la creciente ola de narcotráfico, que incluso en la década de los 70 fue muy conocida con este gran personaje de Pablo Escobar, ¿no? Y la lucha que incluso le realizó al propio gobierno. Imaginen esto, nunca se probó su culpabilidad porque nunca se logró someter a un proceso penal inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero un individuo en Colombia con amplio poder, tanto político, porque llegó a élites políticas, como económico, se dice, ¿no? Ahora sí que suponiendo sin conceder, como nos gusta decir, de fuentes ilícitas, enfrentó al propio gobierno con los recursos, con la capacidad económica que tenía. Bueno, esto desde luego generó muchísimas alertas mundiales y hay un dato muy interesante en el mundo. En 1988, bajo la Declaración de Basilia en Suiza, se tuvo que crear un código ético bancario. ¿Qué es este código ético bancario? Son reglas claras, muy generales, que fueron consolidadas con el fin de evitar que los bancos estuvieran siendo utilizados para lavar dinero. A través de políticas, como lo repito, muy generales, identificar claramente al cliente, cumplimiento de la normatividad, cooperación con autoridades de investigación, adhesión desde luego de las instituciones financieras a este código ético bancario, porque eran los inicios, era el bebé de brazos de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. En este mismo año, 1988, se crea también la Convención de Viena, en donde aquí ya son los primeros pasos de este tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque uno de los mandatos de este instrumento internacional era tipificar como delito el lavado de dinero. ¿Vemos la diferencia? Claramente ahí está la diferencia. El lavado de dinero es estas medidas administrativas que buscan prevenir e identificar las operaciones pues, que se consideren con recursos ilícitos, y a partir de ello es tipificar bajo este mandato internacional la conducta administrativa en sede penal. 1989, al año siguiente, hubo una junta muy interesante de los líderes de las naciones más industrializadas, la famosa Reunión de París. Cuando hablamos de lavado de dinero, la Reunión de París es un referente necesario, y ahí se estudió este problema del narcotráfico, desde luego desde el punto de vista de las ganancias económicas, porque se dice, bueno, las redes delictivas del narcotráfico, lo que se genera es un combate frontal, y el combate frontal lo que hace es que esta hidra le cortas una cabeza y surjan 7, surjan 10, surjan 15. Entonces, un combate frontal no es lo que se requiere para disminuir al menos o controlar esta gran problemática mundial. Y entonces, ¿cuál fueron uno de los acuerdos? Pues atacar sus ganancias económicas. Desde luego, a partir de una visión nacional e internacional. ¿Qué nace a partir de esta Reunión de París? Otra de los conceptos necesarios en estas pláticas de lavado, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el famoso GAFI. No le digan la GAFI, porque también lo he visto en algunos documentos. Es el GAFI, porque es un Grupo de Acción Financiera Internacional. Y el objetivo prioritario de este grupo fue diseñar políticas encaminadas a la lucha del lavado de dinero. Desde luego, a partir de ahí se establecieron algunos otros instrumentos internacionales, como el Convenio Centroamericano, que también es el origen de la responsabilidad penal corporativa, y que desencadenó en el 2003 en la Convención de Palermo. La Convención de Palermo, desde luego, es este instrumento internacional que busca luchar contra la delincuencia organizada, y que uno de los parámetros internacionales establecidos en este instrumento, desde luego, es establecer una responsabilidad, no sabemos de qué tipo, respecto de las colectividades, respecto de los órganos societarios, es decir,
de las personas jurídicas. Bueno, hoy en día en México la vemos materializada desde marzo de 2014, que fue publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que en el artículo 421 establece este parámetro de responsabilidad de personas jurídicas, ¿no? Aquí vemos cómo sí fue materializado en este sentido este mandamiento internacional. Ya teníamos una responsabilidad de personas jurídicas o de personas morales, sí, teníamos una responsabilidad administrativa, desde luego, en muchas materias. En la materia fiscal es la que se me viene ahora a la mente, en donde desde luego hay procesos de fiscalización administrativos y en donde se establece al final de ellos la determinación, sí o no, de un crédito fiscal. No delictivo, pero a través del principio de independencia de jurisdicción podría llevarse inclusive de forma paralela, en donde una conducta administrativa sancionadora, como es la imposición de un crédito fiscal, que no es otra cosa que una deuda al fisco federal, pues se puede convertir en un problema más serio para todos nosotros como contribuyentes, que es respecto al fraude fiscal y sus equiparados. Desde luego, la parte delictiva del Código Fiscal de la Federación, un ordenamiento híbrido administrativo penal, ¿no? Bueno, hoy en día ya no será tan fácil. La reforma fiscal y la miscelánea del gobierno federal está transitando como mantequilla y desde luego llegaremos a regímenes simplificados, se dice. Vamos a ver si es cierto que en el 2022 tenemos eso. Pero bueno, regresamos a nuestra plática, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Fue este grupo que hoy en día es integrado por 33 países miembros. Me preguntarán, ¿México es parte de? Por supuesto que sí, México es parte de el GAFI, y desde luego en un inicio fue creado a través del Grupo de los 7, Estados Unidos, Japón, Canadá, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. Cuando hablamos del GAFI es necesario hablar de una reunión en Berlín, 2003, en donde se estableció a partir de las prácticas ordinarias de este grupo, las famosas recomendaciones del GAFI, las 40 recomendaciones del GAFI. Y se estableció también la denominada ordinariamente lista negra. Desde luego es esta lista de los innombrables lavadores gigantes de activos internacionales que utilizan los denominados paraísos fiscales para ello. Paraísos fiscales que no es otra cosa que estas latitudes, por así llamarlo, latitudes en donde se protege de forma muy férrea por las instituciones financieras, incluidas las políticas públicas, aspectos como el secreto bancario, aspectos como la regulación de las instituciones financieras, aspectos como la identificación de actividades vulnerables, y en ese sentido hay una resistencia clara de estos también denominados paraísos fiscales, en donde pues no es que sea imposible identificar a los actores de estas conductas de las que hoy estamos hablando, simplemente se dificulta un poco más, ¿no? Bueno, los conocidos paraísos fiscales, que desde luego también nuestro vecino del norte tiene algunos estados con una amplia protección del secreto. No quiero decir paraísos fiscales porque me van a censurar, pero sí tengo que decir que nuestro vecino del norte tiene unas latitudes con amplias protecciones a estos mecanismos de identificación de este lavado de activos o blanqueo de capitales. Bueno, hablábamos de las recomendaciones del GAFI. Son 40. Hay un libro de un buen amigo mío, un maestro del INACYPE, doctor Gluyas, que establece esto. Creo que así se llama su libro, Las 40 recomendaciones del GAFI. Y las explica de forma muy clara. Si quieren conocer un poco más de estas recomendaciones, pues acudan a este buen material bibliográfico. Sin embargo, las 40 recomendaciones del GAFI, pues de forma muy genérica, establecen la necesidad de, uno, tipificar el delito de lavado de dinero, desde luego también establecer a partir de esta tipificación las conductas que hayan sido cometidas en otras latitudes, porque ordinariamente es un delito supranacional, ordinariamente. La capacitación y preparación de los estados miembros del GAFI para la prevención e identificación de estas conductas, la decomisación o el decomisar los activos de lavado, instrumentos utilizados, desde luego destinados para la comisión de estas conductas,
Establecer obligaciones para las instituciones financieras para la identificación de las mismas, los registros de las instituciones financieras de sus clientes y de sus movimientos bancarios, la conservación de los registros bancarios, nos dice el GAFI, por al menos 5 años. Sabemos que en México la obligación es un poco mayor, son 10, y se vincula un poco con las reglas de prescripción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué otra recomendación del GAFI? Pues es muy clara. Desde luego, la identificación de las denominadas actividades inusuales, que pueden tratarse en depósitos no habituales en una determinada cuenta bancaria respecto de un determinado cuentaviente, el reporte inmediato a las autoridades de investigación de estas conductas, y desde luego, a partir de eso, la construcción de un mundo mejor, de un mundo sin lavado. En realidad, también lo quiero decir, muchas economías, muchas latitudes funcionan a través de esta plática del día de hoy, ¿no? Basan incluso su economía en la captación de estas conductas indeseables para el GAFI. Pero bueno, el GAFI no es el único de los grupos. Hay grupos que dependen del propio GAFI, que están sectorizados. Por ejemplo, el GAFIC, que es el Grupo de Acción Financiera del Caribe, una reunión que se tuvo en Aruba, en Jamaica, y que fue creado este grupo a partir de necesidades regionales. Desde luego, también a partir de ello contamos con el GAFILAT, que era denominado como el GAFISUD. El GAFILAT es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. México es parte, junto con otros 17 países. ¿Y qué ha hecho México, aparte de ser parte de estos grupos que buscan la consolidación de políticas internacionales en identificación y persecución del lavado de activos? Bueno, México ha hecho mucho. En realidad, México ha hecho mucho. México, desde luego, suscribe la Convención de Viena, la ratifica y tiene vigencia a partir de 1990, en donde esta, como lo veíamos, tiene un mandamiento internacional que es tipificar el delito de lavado de dinero. ¿Qué hace México con este mandamiento internacional? En 1990 nace como delito fiscal, y esto es bien interesante, nace como delito fiscal en el Código Fiscal de la Federación el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 1990 nace en México como delito fiscal el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde luego, a partir de esto hubo reformas tanto de leyes fiscales como de leyes bancarias, como la Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, todas buscando regular la prevención e identificación de, ahora sí, las operaciones con recursos de procedencia ilícita. El delito fiscal de lavado, en su, desde luego, construcción típica de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no duró mucho. En realidad duró 6 años, porque en el año 1996, este tipo penal lo hicieron a un lado, la materia fiscal, y se incluyó en el Código Penal Federal. Ahí, desde luego, se llevan el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo incluyen en un artículo 400 bis, y en su momento, cuando nace en el Código Penal Federal, conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, era considerado un delito grave. Simplemente habría que ver la sanción que tiene hoy en día, de 5 a 15 años de prisión. Pero hoy en día, pues veremos si todavía es considerado un delito. Yo sé que ya no grave, a menos que hablemos de la figura del 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el caso urgente, en donde solamente ahí se habla de los delitos graves. Y ahora hablamos de los delitos de prisión preventiva oficiosa, 19, párrafo segundo de la Constitución Nacional, y desde luego pues se ha establecido, incluso ya con una resolución interesante de la Corte, que si bien es en materia fiscal, pues estos tipos penales no afectan la seguridad nacional, y a partir de ello es que no he conocido criterio jurisdiccional, tanto en los asuntos que he tenido el honor de representar, que es respecto del cual se establezca el tipo penal como aquellos que prevén la prisión preventiva oficiosa. Entonces, no es un tipo penal respecto del cual se aplique la prisión preventiva oficiosa. Bueno, ¿qué más ha hecho el Estado mexicano? El Estado mexicano ha hecho algo muy interesante en el seguimiento y evolución de esto. Ha
creado una ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta nació en el año 2012. Y esta ley establece medidas administrativas y delitos especiales previstos en esta ley. Señala una autoridad muy importante en tratándose de esta materia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque lo que establece esa ley es que esta Secretaría Hacendaria, es la encargada de aplicar la propia ley y su reglamento. Aquí se establecen conceptos muy interesantes, como lo que estábamos hablando hace un momento, actividades vulnerables, que nos llevan a dos hipótesis, avisos o reportes. ¿Qué son las actividades vulnerables? Son estas actividades de las entidades financieras establecidas en un catálogo respecto de las cuales se tiene que poner especial atención. Y a partir de las mismas se tiene que presentar avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o reportes, que son los que tienen que presentar las entidades financieras cuando adviertan en este sentido, conforme a esta ley, esta potencial conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, las entidades financieras tienen obligaciones a partir de esta visión, sí, claro, tienen las obligaciones de establecer todas y cuantas medidas sean necesarias y los procedimientos para la aplicación, para prevenir y detectar, dice la ley, y creo que ahí es un error, omisiones u operaciones de esta naturaleza. Y señalo que potencialmente puede ser un error, porque si nosotros ahora que lleguemos a los verbos rectores del tipo penal que vamos a analizar, nos daremos cuenta que no es un tipo penal que ordinariamente se construya con omisiones. Digo, habrá quien diga es de resultado material y puede ser construido en comisión por omisión, a través del cual el garante no evita el resultado pudiendo y debiéndolo hacer. Sí puede ser, ya llegaremos a esa discusión un poquito más adelante. Pero bueno, esta desde luego es una ley muy importante. Estas actividades vulnerables de ambos son actividades muy interesantes que hoy se ha incluido una más, de la que espero salga pronto porque yo soy partícipe, las criptomonedas. Las criptomonedas son, no partícipe de las conductas, no quiero dejar en claro que no es que yo esté cometiendo alguna conducta delictiva. El comercio de criptomonedas no está prohibido y desde luego no es una conducta delictiva, sino es una actividad vulnerable. Es una actividad a la que se tiene que poner especial atención. Pero bueno, ¿cuáles son estas? En realidad, pues son aspectos muy claros del mercado. Por ejemplo, las casas de apuestas, por ejemplo, las tarjetas de crédito, inclusive las tarjetas prepagadas, por ejemplo, el desarrollo de bienes inmuebles, por ejemplo, el comercio con metales preciosos, joyas o relojes, por ejemplo, la subasta de obras de arte, por ejemplo, los servicios de blindaje, por ejemplo, el traslado o custodia de valores, por ejemplo, algo importante, la fe pública es una actividad vulnerable, desde luego encaminada a las actividades que realizan los notarios, desde luego también la comercialización de vehículos. A partir de eso, todas estas actividades vulnerables tienen que tener este tratamiento que se establece en la ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y les decía que esta ley es también un híbrido porque establece medidas administrativas, pero también establece tipos penales. Tiene un apartado de delitos especiales esta ley, que en realidad yo nunca he visto una persecución, nunca me ha tocado, inclusive cuando estaba en Hacienda, nunca me tocó una persecución de estos delitos especiales. Creo que incluso no se conocen mucho de su naturaleza. Se puede advertir que materializan conductas como, por ejemplo, el que proporcione o quien proporcione datos falsos a instituciones bancarias, quien modifique las informaciones respecto a las instituciones bancarias, quien use estas bases de datos respecto de el servicio público que reciban con motivo de la ley, o quien revele o divulgue esta información que desde luego se considera reservada porque viola el parámetro del artículo 16, que es el derecho a la privacidad constitucional. Bueno, son claramente estas conductas identificadas en esta ley especial que valga decirlo, sí traen consecuencias relevantes, son penas de prisión altas. Incluso algunas de ellas no podríamos optar por soluciones alternas como la suspensión condicional del proceso y algunas otras más, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se ve materializado? Les decía, esto se ve materializado en la práctica jurídica a través de una unidad muy interesante, hoy más, que es la unidad de inteligencia financiera.
La unidad de inteligencia financiera es esta unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada bajo el reglamento interior de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer mecanismos jurídicos de persecución aquí ya delictiva. ¿Por qué? Porque conforme a este reglamento está facultada para realizar una investigación o se dice recabar pruebas. No sabemos si esto vulnera el artículo 21 de nuestra Carta Magna, en donde establece que es el Ministerio Público quien es el órgano del Estado encargado de la investigación. Bueno, hay una acción penal por particulares, también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, en el 92 del Código Fiscal de la Federación también se habla ahí de las facultades de allegarse de información de la Procuraduría Fiscal de la Federación. No sé, ¿no? Esto va a dejar más dudas que respuestas, pero bueno, ese es mi objetivo. Y desde luego otra de sus facultades es denunciar ante el Ministerio Público Federal las conductas que pudieran ser constitutivas de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una más que nace con el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, que es la celebración, la potencial celebración de acuerdos reparatorios, ¿no? Desde luego, a partir de ello es que se permitiría, en su caso, un acuerdo reparatorio de esta naturaleza. Y otra más de la que es relativamente frecuente hablar, que también descansa sobre la cláusula federal en donde intervienen instituciones financieras, que es el denominado bloqueo de activos. El bloqueo que se realiza de un día a otro en tus cuentas bancarias. Un día vas al banco y te dice el gerente, oiga, venga para acá porque quiero hablar con usted, y tú piensas que es una atención prioritaria, pero en realidad no, te van a comentar y a notificar el bloqueo que está realizando la unidad de inteligencia financiera. Desde luego con parámetros necesarios de construcción a partir del derecho a la seguridad jurídica, y en donde se establece, hay un criterio interesante que aquí estaba obteniendo, que es una jurisprudencia de la segunda sala, bajo registro, como si fuera audiencia, bajo registro, señoría 2016-903, en donde nos dice actos, operaciones o servicios bancarios. Su bloqueo es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales. ¿Esto qué significa? Que el bloqueo de los activos, y en este caso de las cuentas bancarias, pues no puede obedecer a un mandato solamente nacional, tiene que obedecer a un mandato supranacional. Y desde luego esto tiene que ser en cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral. Y desde luego a partir de ello que se establezca por una agrupación intergubernamental. No todas las entidades que establecen o que tienen esta intervención en la persecución, identificación y prevención del lavado de activos, su relativo tipo penal, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita, se consideran autoridades centrales para efectos de cumplir con el mandato internacional. Y esto en realidad en la práctica jurídica es relativamente frecuente no verlo. En realidad, muchos de los bloqueos que se hacen a cuentas bancarias, pues tú los revisas y dices, a ver, aquí no veo el mandato internacional. Y bueno, ya sabes que bajo el gran mecanismo yucateco federalizado, que es el control constitucional, el amparo, pues vas a obtener una resolución ordinariamente favorable y vas a poder disfrutar de tus activos, ¿no? Pero bueno, ahora, esto desde luego una vez que es denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera, pues es denunciado ante la Fiscalía General de la República, y aquí ya intervienen varias unidades de la Fiscalía General de la República, ¿no? Desde luego una unidad muy importante en estas conductas delictivas es la denominada Hueyorpifam. Seiro. Todo el mundo le tiene miedo a Seiro. Son de temer, no son de temer. Tengo buenos amigos en Seiro. Hueyorpifam, unidad especializada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación de moneda, ¿no? Fiscalía General de la República. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, UIF, presenta la denuncia. Antes también existía en la Fiscalía General de la República una unidad relevante en esta materia, que era la denominada UEAF, unidad especializada en análisis financiero, que también tenía competencia para establecer en este sentido una persecución en sede penal, desde luego a partir de la denuncia de la UIF, para el esclarecimiento del hecho respecto de estas conductas. Pero bueno, el tipo penal, les decía, el que se estudia y el que vamos a analizar ahora, pues es el establecido en el 400 bis.
que fue reformado en el año 2014. Sin embargo, es un tipo penal que nació de forma sencilla, relativamente. Hoy en día es un tipo penal muy complejo. Yo he analizado este tipo penal porque, pues desde luego también una parte de mi práctica profesional me ha llevado en algún momento a la persecución, ahora a la defensa de esta conducta, y desde luego también pues me he dedicado un poco a la academia y he tenido el honor también de participar en algunas pláticas de este tipo penal, y he encontrado, a ver si ustedes encuentran algunas más, he encontrado en la construcción actual 324 hipótesis distintas de materialización en un solo artículo 400 bis. Bueno, también tiene su 400 bis 1, pero en realidad pues, es muy complejo, imaginen todo esto. ¿Qué nos dice este tipo penal? Aquí también lo tengo, nos dice, se impondrá de 5 a 15 años de prisión, lo que veíamos, de 1,000 a 5,000 días multa al que por sí o interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas. 1. Adquiere, enajene, administre, custodia, posea, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo. No sé por qué ponen por cualquier motivo. Si es cualquier motivo, pues no necesitas probar un motivo, pero bueno, eso dice el tipo penal. Reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Todavía tengo pulmones, todavía lo puedo decir. Venga, vámonos con la segunda fracción. Oculta, encubro, pretende ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de los recursos, derechos o bienes cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Vemos que hay muchos verbos rectores. Analicémoslo a través de la dogmática penal, que bueno, pues todo nos lleva a la dogmática penal, desde luego en la materia penal sede delictiva. Bueno, analicémoslo a través del elemento tipicidad. Desde luego ahí también veremos los verbos rectores y las conductas posibles. Es relativamente útil hacerlo para la defensa o acusación. El bien jurídico tutelado, desde luego, podemos decir que es el orden socioeconómico del Estado mexicano, inclusive internacional. La sana rectoría del sistema fiscal, hacendario, incluso financiero. A partir de eso, tendríamos que decir cuáles son los verbos rectores o conductas. Pues son todos estos de los que acabo de hablar y en donde, para mí, todos ellos materializarían necesariamente una acción. Hay 18 distintos tipos de verbos rectores en donde cada uno de ellos de forma individual e independiente podrían materializar una conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, ¿sobre qué tendría que recaer esta conducta? El elemento es el objeto material. Y el objeto material, pues es claramente 3 conceptos distintos. Recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. El resultado, se dice que es un ordinario, esto puede ser modificado, es un resultado formal, aunque puede ser material cuando hay una transmisión de bienes de un lugar a otro y entonces la naturaleza de los mismos es modificada y en esencia, bueno, es desvirtuar el origen de los recursos provenientes de esta actividad ilícita. Es importante establecer este elemento y analizarlo a profundidad ad casum, porque esto nos podrá llevar, tampoco lo he visto, pero nos podría llevar en un escenario hipotético a la construcción de una conducta de comisión por omisión, en donde el garante, el que tiene una especial vinculación con bienes jurídicos tutelados, ya sea por ley, contrato, actor precedente, comunidades de riesgo, y a partir de ellas se obliga a la protección de este bien jurídico tutelado, de alguna manera, no evita el resultado material bajo el poder y deber evitarlo, ¿no? Pero bueno, esa es otra plática. El siguiente elemento es el nexo causal, un poco ya superado por las visiones modernas del derecho penal, pero podemos hablar de nexo de atribución, en donde el nexo de atribución, desde luego, bajo la visión de la imputación objetiva, también ya superada la conditio sine qua non, la causalidad adecuada, podríamos decir que es la construcción de una conducta riesgosa, no permitida por el Estado, que se traduce en un resultado penalmente relevante y que a partir de ello está contemplado en un dispositivo normativo para su protección, a través del principio de confianza, la prohibición de regreso y la autopuesta en peligro de la víctima, en donde se ha dicho también que en estos elementos pues, la víctima es un órgano del Estado, en donde ni siquiera es víctima. Como tal, se ha establecido la discusión porque dicen, bueno, puede celebrar acuerdos reparatorios, la UIF puede celebrar acuerdos reparatorios en esta materia, pero tiene la calidad de víctima ofendida, técnicamente ofendida,
o solamente tendría la calidad de denunciante, en donde el 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé esta como una parte procesal con legitimación procesal activa. No lo sé, es una discusión interesante. Y en donde, bueno, si seguimos el ejemplo de la materia fiscal buscó en el 2016 superar toda esta discusión y en donde es claro, no todos, pero muchos de los jueces aplican el derecho positivo vigente, no obstante que pueda ser extraño, no obstante que pueda ser incierto, no obstante que pueda ser incluso ilegal. El Código Fiscal de la Federación dice que en materia fiscal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la calidad de víctima u ofendida. La víctima es quien resiente de forma directa la conducta, entonces no podría ser víctima. Es ofendida porque representa al sector hacendario como un bien jurídico supraindividual. Sí, pero bueno, eso representa entonces el patrimonio del fisco federal, o el fisco federal como el bien jurídico tutelado, la hacienda pública, es un bien jurídico supraindividual que nos pertenece a todos, pero no le pertenece a nadie. No lo sé. Pero bueno, en realidad esta discusión yo la vi mucho en audiencias. Cuando en 2016 se reformó el Código Fiscal de la Federación, buscaban sacarnos de las audiencias, yo era abogado hacendario, pues en realidad los jueces decían, no, a ver, ya el Código Fiscal de la Federación dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la calidad de víctima o ofendido. A partir de eso, se ha establecido en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, donde se regulan desde luego los órganos de esta misma, y en tratándose de Procuraduría Fiscal, Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, Dirección General de Delitos Fiscales y Direcciones de Investigación en materia de delitos fiscales, tienen la representación del Estado en este bien superindividual que es la hacienda pública. La discusión se cierra y ya no la he visto frecuentemente materializada en el ejercicio de contradicción. Todavía muy interesante. Pero bueno, en tratándose de operaciones con recursos de procedencia ilícita, todavía esto no se ha hecho en materia reglamentaria. Yo creo que vamos para allá, pero en realidad esto no se ha hecho y desde luego el camino es en este sentido para efectos de que sea la propia UIF quien intervenga en estos sectores. Desde luego en la audiencia yo ya he visto la intervención, o sea, no quiero decir que no estén interviniendo. La UIF está representando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta materia técnicamente como ofendida porque se le da todos los derechos y recursos de la legitimación procesal activa, intervenir, recurrir, aportar medios de convicción, etcétera, todos los derechos procesales que conocemos, ¿correcto? Bueno, el tipo penal también establece circunstancias de lugar específicas y nos dice que puede ser dentro del territorio nacional, de hacia el extranjero o a la inversa. Es decir, claramente se prevé este tipo penal como uno de los cuales tiene un efecto supranacional. Circunstancias de modo, lo que se establece es la forma en la que el tipo penal tendrá que ser materia de su consumación para que potencialmente pueda establecerse un reproche penal, y nos dice este tipo penal que se realice por sí o por interpósita persona. Bueno, si es por interpósita persona, pues claramente creo que ahí tendríamos que acudir a las formas de intervención delictiva, que creo que también es una deficiencia, y pues la interpósita persona, pues es una forma de intervención, ¿no? A través de la autoría participación. Sabemos que en las autorías, teoría del dominio del hecho, que a lo mejor es la más aceptada, podemos hablar de autor material, el que lo realiza por sí, coautor, el que lo realiza en conjunto con otro, codominio del hecho. Autor mediato, el que lo realiza a través de un instrumento que puede ser no doloso, no culpable, o desde luego materializado a través de un elemento culpable y doloso en tratándose de aparatos organizados de poder. Participación no dominan el hecho, que son los cómplices, quien auxilie de forma dolosa, el instigador o inductor, el que hace nacer en otro una idea delictiva de forma dolosa, y desde luego el encubridor, el que conforme una promesa anterior al hecho y incumplimiento de la misma, auxilia al autor en la evolución delictiva, por así llamarlo, ¿no? Y bueno, entonces por sí o por interpósita persona, bueno, es discutible. Y por último, respecto de las calidades específicas, dentro del sujeto activo, sujeto pasivo, no se establece ninguna, y entonces el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita es genérico. Sin embargo, a partir de ello, pues todas estas combinaciones de las que hablamos hoy, a mí me da un total, un gran total, salvo error aritmético, que siempre lo digo cuando estoy hablando de esto,
de 324 hipótesis distintas de construcción de este mal llamado delito, porque el delito será cuando el órgano jurisdiccional lo determine, más bien tipo penal, ¿no? Bueno, desde luego tiene párrafos interesantes. Uno de ellos es el párrafo segundo del artículo 400 bis, en donde se establece que el concepto de cuándo se va a entender que provienen de una actividad ilícita. Y estos recursos, derechos o bienes, que es el objeto material del tipo penal, se establecerá que provienen de una actividad ilícita, uno, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente respecto de esta actividad, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, o no puede acreditarse su legítima procedencia. No puede acreditarse su legítima procedencia. Arroja la carga de la prueba al gobernado para que entonces sea el gobernado quien tenga que probar, desde luego, la legítima procedencia de los recursos, derechos o bienes de los que se trate el objeto material del tipo penal. Y esto es interesante porque es un arma de doble filo para el Estado. Es un arma de doble filo para el Estado, pues porque el Estado ordinariamente busca investigar de forma reservada, de forma secreta, de forma no presencial para la persona investigada. Tan es así que luchan mucho en la protección de este 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece las hipótesis del momento en el cual se le va a aperturar la investigación a la persona investigada, inclusive no siendo necesariamente imputado, ¿no? Cuando se realiza un acto de molestia, inclusive las hipótesis específicas en el mismo. Y aquí les decía que es un arma de doble filo este parámetro de carga probatoria, porque en una investigación en fase inicial, considero que un Ministerio Público Federal nunca podrá llegar a la determinación de que se presume en este sentido o se entiende que son producto de una actividad ilícita, si no llama al gobernado para que éste pueda, en ese sentido, acreditar la legítima procedencia de los bienes. Yo sé que lo podemos hacer en audiencia inicial, pero imaginen que quieren solicitar una orden de aprehensión y desde luego la orden de aprehensión, el núcleo elemental para su libramiento es hecho delictivo, probable intervención y llamado, ¿no? Bueno, el hecho delictivo, como arroja la carga de la prueba, nunca vas a poder tener al gobernado en donde le dice, a ver, señor gobernado, usted está siendo investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos son los recursos, derechos o bienes. ¿Usted me puede acreditar su legítima procedencia? Pues si la respuesta es sí, se acabó la conducta. Si la respuesta es no, entonces, bueno, se actualiza este párrafo segundo del artículo 400 bis, en donde se arroja la carga de la prueba, que en este sentido fue vencida a través de las figuras de igualdad por compensación. Es un arma de doble filo porque entonces permitiría potencialmente el combatir jurídicamente el acceso a una carpeta de investigación en fase inicial, precisamente para establecer si es posible acreditar la legítima procedencia de los bienes, derechos o recursos, ¿correcto? Bueno, también se establece que en este 400 bis, párrafo tercero, está denominada cláusula federal. ¿Y qué es esta cláusula federal? Establece un requisito de procedibilidad. El requisito de procedibilidad, desde luego, es la denuncia realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. A partir de esta unidad es que cuando se actualice la cláusula federal, sea materia de estas conductas relacionadas con instituciones financieras, necesariamente vamos a tener que contar con una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera y eso hace que se federalice, porque esta denuncia necesariamente tendrá que ser presentada ante la Fiscalía General de la República. Se habla también mucho en esta construcción delictiva del vínculo que existe con la materia fiscal. Ya lo hemos hablado un poco a lo largo de esta sesión. Y desde luego lo que nos dice es que en el párrafo cuarto, que cuando la Secretaría de Hacienda realice algo que tiene previsto para vigilar a los contribuyentes, que son estos procesos de fiscalización o estas facultades
de fiscalización o facultades de comprobación fiscal establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y advierta de forma presuntiva la comisión de algunos de estos delitos, desde luego, a partir de ello tendrá que denunciar probablemente los hechos constitutivos de este ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y entonces se habla del delito predicado, ¿no? El delito predicado que materializa la construcción de los recursos ilícitos, por así llamarlo de forma genérica, y a partir de los cuales, si los incluyes en el sistema financiero, se señala que pueden ser materia, entonces, de uno diverso, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los españoles en su doctrina han estudiado mucho el vínculo que existe entre la materia fiscal penal con la materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y se dice, bueno, a ver, cuando tú materializas operaciones con recursos de procedencia ilícita y los depositas en tus cuentas bancarias, al final, en este proceso del que hablábamos de lavado de activos, bueno, al final te van a llegar a tus cuentas, van a ser tus bienes, van a ser ingresos acumulables y a partir de los cuales vas a tener que pagar el impuesto, concretamente el impuesto sobre la renta. ¿No lo pagas? Cometes una conducta diversa, que es la defraudación fiscal, ¿no? Delitos predicados. Se llama en el argot los delitos predicados. A la inversa todavía es mucho más difícil entenderlo. Ahí es ordinariamente fácil entenderlo, aunque la discusión se centra en, bueno, a ver, me vas a gravar tasas impositivas respecto de recursos ilícitos, me vas a reconocer la actividad ilícita como aquella que me incrementa mi patrimonio, vas a considerarlo ingreso acumulable y a partir de ello me vas a establecer las tasas impositivas del impuesto sobre la renta y si no las pago, no las declaro en los tiempos establecidos en las defraudaciones fiscales equiparables, me vas a perseguir por defraudación fiscal, entonces me estás reconociendo mi actividad ilícita. Esa es la discusión, interesante. Cuando es a la inversa, es todavía más difícil entenderlo. Y entonces se dice, a ver, no. Tú materializaste una defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque tuviste ingresos por una actividad lícita y no pagaste el impuesto. Eso se construye en sede fiscal administrativa como el crédito fiscal, simplemente una deuda al fisco federal. Pero en materia penal se construye a través de un dictamen técnico contable emitido por el sistema del Servicio de Administración Tributaria, que es el órgano fiscalizador del Estado, y a partir del cual emite este dictamen técnico contable, el famoso DTC, y entonces lo va a mandar a Procuraduría Fiscal de la Federación y se convierte en un perjuicio al fisco federal. Este perjuicio al fisco federal es lo que le debiste haber pagado a la hacienda pública, pero no lo hiciste, entonces es dinero ilícito. Y si este dinero ilícito lo incluyes en el sistema financiero y en tus cuentas bancarias, estás materializando una segunda conducta que es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto es una discusión que para entenderla se necesita estar en un estado alterado de conciencia, pero pues desde luego interesante las posturas que han analizado sobre todo los españoles. No recuerdo cómo se llama el libro, ya lo recordaré y se los mando, pero habla muy claro habla de una forma muy clara de estos alcances y las interpretaciones de ello. Bueno, creo que me estoy excediendo un poco del tiempo, pero bueno, vamos a cerrar este tema con una discusión interesante. El tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como vimos, su bien jurídico es el orden socioeconómico del Estado, la libre competencia económica, la sana rectoría del sistema fiscal y financiero, y en realidad no es un delito grave cometido en contra de la seguridad de la nación. En consecuencia, no actualiza la hipótesis del artículo 19, párrafo segundo y su correlativo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no es un tipo penal de prisión preventiva oficiosa, y desde luego el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus números clausus de estas hipótesis delictivas que traen esta consecuencia, pues no lo prevé. Ahora, esto no significa que no pueda establecerse y vincularse con otro tipo penal muy interesante, autónomo hasta cierto punto, que no subsiste de forma autónoma, que es la famosa delincuencia organizada. Régimen especial del derecho denominado, es nuestro derecho penal del enemigo, porque nuestros enemigos son los delincuentes organizados. Relativamente sí. Y a partir de ellos se establecen reglas mínimas de un debido proceso en la persecución de delincuencia organizada. Y como todos sabemos, la prisión preventiva oficiosa es una de ellas. Con esto cierro. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, crítica, adelante.
Sí, tenemos aquí varias preguntas. La primera de Montserrat Ojeda, que nos pregunta aquí en el chat, que qué opina de las regulaciones de PLD para las empresas fintech. Bueno, en realidad no me he metido mucho al tema de la ley FinTech, es un tema muy interesante, cada vez hay una construcción y evolución más de la ley FinTech, pero es naturalmente van a ser reguladas por el proceso administrativo de lavado de activos, blanqueo de capitales, que es el famoso PLD, incluso hay certificaciones en PLD. Es natural que ocurra hacia allá, es natural que la evolución vaya hacia allá, porque la tecnología es una herramienta muy clara para el lavado de dinero. Y una de ellas, el ejemplo más claro que les mencionaba hace un momento, es esta pues ya no sé si nueva, no recuerdo en Nueva York cuándo fue la primera transacción con criptomonedas, pero bueno, hay muchas criptomonedas, miles de criptomonedas, en donde relativamente es sencillo transitar los capitales de un lugar a otro. También las tarjetas, ahora nuevas visiones de las tarjetas de crédito en donde se establecen estas tarjetas prepagadas, en donde es relativamente fácil transitar fronteras con estos capitales, en donde en una wallet fría, en una USB prácticamente, puedes llevar una fortuna en criptomonedas y llevarla a, no sé, por ejemplo, una de las empresas pues, muy avanzadas en cuanto a este tema es el exchange denominado Bitso, mexicana, bueno, con sede en Gibraltar, pero en realidad entiendo que no sé si han cambiado el órgano societario, pero entiendo que es de los mexicanos. Y bueno, pues en una wallet fría a partir de estos activos virtuales, de estos criptoactivos, podrías transitar una fortuna de un lugar a otro y ahí descenderlo en el sistema financiero de esta latitud. Pues sí, por eso es que naturalmente la regulación de PLD y las certificaciones de PLD estarán enfocadas a estas actividades de las que hablamos, pero también a las leyes. Muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta de Luis Felipe Cano, que pregunta si el fraude fiscal se puede considerar como parte del ORPI o es totalmente distinto. No, es completamente distinto. El fraude fiscal está previsto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, 109 sus delitos equiparados, y a partir de eso es un tipo penal cuyo bien jurídico es completamente distinto. Están vinculados por la naturaleza de los mismos, pero el fraude fiscal, como bien jurídico tutelado, protector, es la hacienda pública. Y desde luego el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita es el orden socioeconómico de un Estado o desde luego inclusive multinacional. Están relacionados por la naturaleza de sus conductas, por el denominado, lo que hablamos un poco del delito predicado, pero son conductas independientes y autónomas que pueden ser perseguidas de forma conjunta o individual. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ros Sánchez, que nos dice si la ley antilavado aplicable en 2011 y 2012, ¿dónde puede encontrarla? Pues mira, todas las leyes en realidad las puedes encontrar en este mundo virtual que es Internet. Yo creo que ahí es la mejor respuesta. Yo no la tengo, no las imprimo, pero las voy guardando. Si en algún momento la tengo guardada, voy a revisar. Con gusto se las comparto. Listo. Andrés, pues de verdad muchísimas gracias por esta charla que nos acabas. Una cátedra de verdad invaluable. Y bueno, pues a todos los que nos están viendo quiero contarles además que nuestro querido Andrés de Anda escribió este libro que se llama Teoría del Delito, una aproximación a sus fundamentos. Entonces, bueno, ahora sí que vamos a aprovechar la transmisión para hacer un pequeño comercial. Y antes de ir al comercial, quiero, Andrés, ya vi por ahí que está Isabel Gómez Mont, ya la vimos a Chabelita. Te manda saludos, Andrés. Hola, maestra. Hola. Bueno, y seguimos bueno, en la oficina, amiga. Seguimos en la oficina sin parar. Seguimos en la oficina sin parar. ¿Tú crees? No sé si es el maestro que en lugar de trabajar anda dando clases, ¿eh? Ahorita le vamos a ir al maestro Nazar. Bueno,
Y bueno, este libro lo escribió nuestro querido Andrés de Anda, y bueno, pues yo a todos los estudiantes de Derecho se los recomiendo. De verdad, digo, no me da nada, no me da regalías por la venta de su libro, pero se los recomiendo mucho porque justo nos explica los elementos del tipo penal y todos los elementos del delito. Entonces, si tienen dudas por ahí de una definición, qué es delito, qué es derecho penal, qué es tipicidad, qué es tipo, qué es antijurídico, bueno, pues compren su libro, está muy sencillito de leer, muy didáctico. Entonces ahora sí que por ahí el comercial es editorial Flores Editor y lo pueden encontrar en Sótano, en Gandhi. Entonces, bueno, me lo regaló él, pero yo les decía en su presentación del libro, que me hicieron favor de invitarme, que bueno, vean, es de consulta porque hasta lo tengo todo súper aquí subrayado y todo, porque está muy sencillo, muy didáctico. Entonces, bueno, por ahí los invitamos a pues a adquirir su libro porque la verdad es que vale mucho la pena. Y bueno, pues Andrés, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos de tu tiempo. Yo sé que estás como al full de trabajo, pero gracias de verdad por abrir un espacio en tu agenda, por compartirnos de una manera tan didáctica pues todo este desglose y análisis de el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la manera en la que nos fuiste llevando desde los orígenes y la historia. De verdad, gracias, Andrés. Y bueno, pues sabes que soy tu fan, que te admiro, que te respeto mucho, que reconozco tu trabajo. Y para los que están viendo la transmisión por ahí, el chismecito, yo Andrés de Anda lo conocí cuando yo trabajaba en la fiscalía y era estudiante de la Facultad de Derecho. En aquel entonces mi maestro era el juez de control, Cristian Bernal Porras, y nos invitó a una compañera y a mí para hacer la inauguración de la sala de juicios orales de una universidad. Entonces, invitó también al querido maestro Andrés de Anda y fuimos a hacer una simulación. Nosotros íbamos de estudiantes, como fiscalía, y Andrés de Anda iba como defensor, porque Andrés de Anda, pues fue, desde mi punto de vista, el mejor defensor público que tuvo la Defensoría de Ciudad de México, en sus orígenes, cuando empezó el sistema acusatorio, aquí su implementación en Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Andrés, y yo les digo, yo todavía era estudiante de la Facultad de Derecho, y bueno, de verdad, su salida de la Defensoría Pública, yo siempre lo he manifestado que fue una gran pérdida para esa institución, porque se fue uno de los mejores defensores en Ciudad de México, defensor público, y incluso participó en la primera audiencia de juicio oral en nuestra ciudad. Entonces, bueno, estamos de verdad engalanados, un invitadazo de lujo, generoso, ahora ya es defensor particular, pero bueno, pues sigue dando clase, sigue escribiendo, sigue participando en estos foros. Entonces, Andrés, nuevamente gracias. Por favor, vamos a darle, todos los que están siguiendo la transmisión, manden por ahí reacciones, corazones. Un aplauso a nuestro querido Andrés Franz, por favor. Y bueno, pues todos los él lo va a leer, el link para que pueda leer el chat. Entonces, Andrés, nuevamente, gracias. Gracias también, querida Fer, de verdad, gracias por tu tiempo, por colaborar aquí en el Instituto Jurídico Atenea. Espero que bueno, pues que les haya gustado esta transmisión. Si les gustó, por favor, compartan el link, sean generosos. Acuérdense que hay que ser generosos siempre con el conocimiento, y más cuando se trata de transmisiones gratuitas. Y bueno, pues que tenemos a un grande del derecho penal, joven abogado, y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Los invito nuevamente el próximo 16 y 17 de noviembre, que es próximo martes y miércoles. Vamos a tener al juez de control Irving Michel Fernández García, y nos va a hablar sobre, nos va a dar un curso sobre ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba documental, material y digital. Entonces, acuérdense que es mejor equivocarse en clase y no en sus audiencias. Entonces, bueno, todas las dudas que tengan, el juez no las va a resolver. Y empezamos clase martes, miércoles de la siguiente semana, y nos vemos en transmisión de charla jurídica el martes 23. Vamos a tener al juez de control Daniel Urriste Ramírez, y bueno, pues nos va a compartir un tema muy importante que bueno, ya lo vamos a anunciar por ahí, el flyer en redes sociales. Gracias nuevamente, Andrés. Gracias, mi querida Fer. Nos vemos a todos. Bye. Gracias a ti. Un abrazo a todos. Te quiero, amiga. Gracias, Fer. Eso, bye.